Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente a este su canal, canal de entrevistas, en donde, pues bueno, ya como se pueden dar cuenta, tenemos a dos conocidos, dos amigos de este canal. Eh, Igual sus entrevistas están ahí en la lista de videos de este canal, pero bueno, ahorita, el día de hoy, nos acompaña con nosotros la licenciada en Filosofía Noelia Recalde y el investigador ontológico Antonio Salguero. Noelia, Tony, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Qué gusto volver a estar por acá. Eso. Tony, ¿qué Bien, dices? aquí ando, Mario, recién llegando de otras reuniones, bien, contento de estar en contacto contigo y con Noelia. Eh, ya sé que esta reunión se postergó un poquito, digamos, tuvimos tiempo en encontrarnos, pero lo bueno es que ya estamos juntos y eso está genial. Lo bueno que Así ya que bueno, estamos aquí, oye, y precisamente estamos aquí por algo. Eh, Tenemos, hay un tema pendiente en el cual, pues bueno, la charla de hoy es la muerte, el papel de la muerte en función, qué papel juega en el ser humano y en la vida, ¿no? Este, bueno, como todo, pues hay un inicio, hay un fin, según se nos enseña en la escuela. Todo, nada es infinito y a la vez sí, dicen por ahí. La vida son ciclos, entonces ahorita pues queremos analizar la vida, ¿no? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eh, el el nacer, homínido. Ahí, exactamente. ahí, ahí aprovecho, perdón, Mario. Ajá, ajá. Entre las tantas cosas que nos dijeron mal, porque hay que decirlo así, punto. Yo utilizo un lenguaje, no tengo que responder a nadie. Eh, Entre las cosas que nos dijeron mal es el tema de lo que era el ser humano. Eh, y está muy mal explicado tanto por la ciencia como por la filosofía, eh, qué es el ser humano. Y el ser humano es un mix compuesto de dos elementos, dos cuerpos distintos, uno material, el otro inmaterial o de no materia, y que conjugan una suerte entrelazada de dos tipos de conciencias distintos. Esto soy uno de los pocos que lo dice, Noelia lo entiende y yo creo que vos, Mario, también vas comprendiendo este concepto. Si nos hubieran dicho bien eso y después nos explican, apa, tenemos dos cuerpos, ajá, uno es el homínido se muere, ¿y qué pasa cuando se muere el homínido? Y el cuerpo del otro, el álmico o conciencia álmica, ese sigue andando, apa, pero ¿y entonces qué sucede? El otro tiene propiedades distintas y sí, señor, pero la ciencia dice que no, porque no lo ve, porque no existe. Bueno, ahí estamos en problema. Entonces, vamos. Exactamente. Ese es el tema central de esta plática. Noelia, tú en base a tu conocimiento, me gustaría que abrieras pues esta dinámica. En base a Bueno, tu conocimiento, ¿qué es lo que nos espera al pasar la muerte? O sea, ¿qué papel juega en la vida A humana? ver, yo también pregunto, ¿qué dice la academia, Noelia? A ver, porque lo que diga bueno, yo en es una este historia. caso yo ¿Qué creo dice la academia? que este tema es amplísimo. No, igual el conocimiento de Antonio es maravilloso, maravilloso. Yo he tenido charlas con él muy largas sobre este tema y es una persona que sabe muchísimo. Yo desde lo académico, muy humildemente, puedo comentar también muchas cosas. Fundamentalmente, una de las escuelas principales nacidas en el siglo XIX, la Escuela Antropológica Inglesa, es una de las primeras que, con algunos autores muy, muy interesantes, empieza a tocar estos temas del alma en las distintas culturas antiguas. Eh, yo me baso siempre en la Grecia antigua porque es, bueno, es mi tema más amado. Corresponde, sí. Pero bueno, esta escuela, la Escuela Antropológica Inglesa, ha hecho unas analogías muy interesantes entre las sociedades primitivas y los que fueron conocidos como los filósofos salvajes o los filósofos que nosotros conocemos hoy como filósofos antiguos, como los iniciadores de la filosofía en Occidente. Eh, y estas analogías tienen que ver justamente con la concepción anímica de la vida y la muerte. Todas las sociedades primitivas o las sociedades sí, salvajes, si se quiere, tienen este concepto de alma como de algo distinto a lo corpóreo, lo que decía Antonio, ¿no? Son dos cosas distintas, pero todos lo toman desde un lugar diferente. Hay sociedades que comentan que el alma, particularmente, es como un pequeño hombrecillo que está dentro de otro gran hombrecillo que se desprende de él cuando el cuerpo muere. Hay otras sociedades, por ejemplo,
la egipcia, que es una sociedad que todos hemos conocido o de la que todos hemos escuchado hablar, que habla del Ka, del hombre, hombre-mujer, claramente. El Ka es el alma, justamente, que está dentro y que también abandona el cuerpo una vez que el cuerpo muere. Pero bueno, esta escuela fundamentalmente lo que hace, y por eso es tan conocida, hace analogías entre las sociedades primitivas que llegan hasta el día de hoy, con los filósofos salvajes. O sea, en todas las sociedades antiguas hay como un determinado nivel de conocimiento primitivo, subcutáneo, si se quiere, que está por ahí por abajo, y sobre el que después todo el mundo académico avanzó. Pero siempre, señores, y esto es así, volvemos a los antiguos. Los antiguos son sabios. Cuando hay que citar una autoridad, se vuelve a las sociedades primitivas. Y decimos, ¿cómo la ciencia avanzó tanto? Perdón si me extiendo, pero siempre retornamos, ¿no?, a la antigüedad. Bueno, porque evidentemente el filósofo occidental del siglo XXI, en esta época y parado sobre estos pies, le cuesta mucho entender la antigüedad si no se remite a una fuente antigua, y hoy en día las sociedades primitivas es, en la analogía, como dice la Escuela de Antropología Inglesa, la mayor fuente de antigüedad que tenemos. Exacto. Perdón si me No, extiendo, es no, mi tema, soy apasionada. no, está bien, Noelia. Vos fíjate que han tenido, digamos, los occidentales, obviamente, porque acá hay un tema aparte de filosófico de conceptos, ¿no? La sociedad oriental existe mucho antes que la sociedad occidental, lejos, pero lejos, Totalmente. y tenían un buen dominio de esos temas. Si bien de por ahí se habían pasado de largo, vamos a ponerle, ¿no? Con el tema de la India, ponerle, qué sé yo, que se fueron de largo, pero que andaban en la rama y después la vanidad les ganó, pero no importa. Pero los tipos eran capos, o sea, sabían respecto de que había una trascendencia del ser humano que que no tenían los elementos científicos para poder decir cómo se maneja esto del alma. Pero los tipos lo vivían, los mismos budistas, por ejemplo, con el tema de la Los reencarnación de brahmanes, de los monjes budistas, sí. estudiaban los casos, más o menos ya la tenían clara, y estudiaban los casos de los niños que nacían, y los viejos monjes los iban estudiando, hasta que de pronto los llamaban después y le hacían preguntas, y de por ahí de todos los que llamaban, 10 o 20, no importa, había uno que recordaba, por ejemplo, su bastón, su cuenco de comida o su atuendo. Entonces decían, ah, este fue el antiguo lama que se llamaba de tal o cual manera. Entonces sabe que reencarnó en este niño, otro, obviamente, y va a seguir el proceso evolutivo como lama. Y entonces ellos el tema de la reencarnación ya la tenían súper clara. A los que nos Es que la costó, reencarnación como teoría y como práctica nace en Oriente. Y exacto. sobre esto que decís, puedo recomendar el libro de Lobsang Rampa, El tercer ojo, que es Sí. justamente, no se sabe si es un gran estudioso de las sociedades orientales o si es realmente la reencarnación de un lama, pero bueno, da detalles impecables de cómo fue su última vida. Supuestamente el escritor del libro es el nuevo lama. Y Yo, con esto, Antonio, que decías hace un ratito, también sí, perdón. no, está bien. El escritor del libro que leí allá en mis años mozos, hace muchísimos años, que me quedó absolutamente impactado. Después, con el tiempo, entendí que en realidad era muy amigo, digamos, de un lama que escribió todas las vivencias del lama, o sea, de ese discípulo, porque en realidad no era lama, sino que el discípulo, ese que ahora no me acuerdo cómo se llama, en el libro, todas las experiencias que tuvo, que son absolutamente hermosas, del dominio de la mente y qué sé yo, más allá de que ellos se habían ido para el tema del dominio de la mente, digamos, ya estaban por el otro lado, ¿cierto? Con el tema de la levitación, bla, 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 y otras hierbas. Pero Oigan, genial. pero tengo una pregunta ahí. Bueno, hablando de la reencarnación y estos temas, eh, ¿estamos hablando que la reencarnación es un nuevo comienzo o es la Ujú. continuación de lo anterior? La reencarnación es un nuevo comienzo, pero justamente la falta de recuerdo que tiene la persona en la nueva vida es lo que hace que se genere el proceso evolutivo.
Imaginemos que si una persona recordara las vivencias anteriores, nunca saldría de determinadas situaciones. Entonces la muerte es como un corte o un ciclo que tiene que cortar para que el inicio sea un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo sin reminiscencia. Exacto. Después hay gente muy conectada ya de una cantidad de vivencias determinadas que tiene estos procesos reminiscentes. De hecho, lo que Antonio decía hace un ratito es muy interesante, esto de que los monjes budistas recuerdan, creo que dijiste, Antonio, discúlpame si se me fueron algunas palabras, Sí, sí. recuerdan y los niños tienen vivencias, porque en realidad lo que hace la filosofía en Occidente, la filosofía va a Oriente primero. Los filósofos Exacto. viajan y van a Oriente. Y cuando vuelven a Occidente, lo que hacen es poner en los cultos mistéricos, esotéricos, las prácticas vivenciales y experienciales que tuvieron en Oriente. Y lo que hacen los primeros filósofos metidos en los misterios, los misterios esotéricos, es poner en palabras, de ahí nace la filosofía es puro logos y praxis, ¿no? Es pragmáticamente logos. Logos es palabra en griego, perdón. Es poner en práctica los misterios. Los primeros misterios, los primeros misterios antiguos de los que se tiene noción en Occidente, por los primeros filósofos, tratan de mostrar que el ser humano es atemporal, que no muere, que es eterno, que es una parte de la divinidad. Esto después lo toman los gnósticos con esto de la caída de Ones, etc. Y que somos una continuidad eterna, indestructible, parte de un uno primero, bueno, muchas cosas más, ¿no? De ahí nace como las primeras teorías reencarnacionistas en Occidente. Está bien. Dos cosas quería acotar. Primero, eso que citaste vos, Noelia, de los antiguos, los filósofos presocráticos, por así decirlo, de Sócrates, Platón, Aristóteles en adelante, que en realidad tenían un concepto muy acertado. Yo mismo hice alguna observación con respecto a Aristóteles y salvo algunas pequeñas diferencias, estaba perfecto. Pero más adelante, cuando el mismo caso de Hermann Hesse, el escritor que viajó a la India y a partir de eso escribió Siddhartha, a él le tocó, impregnarse del concepto oriental que los ingleses obviamente estaban para otro lado, o sea, nada que ver. Entonces, ese paso, digamos, de la cultura occidental a tomar lo de Oriente para interpretarlo y volcarlo, porque encima tenían el problema de lo imbuido de la religión católica, que armó gran escenario de confusión, por no decir otras palabras, ¿cierto? Entonces, al mundo occidental le costó un montón entender este tema de la reencarnación. Y acá enlazo con lo que dijo Noelia, también tenemos equivocado el concepto de ser humano, porque no es el ser humano el que se muere, sino el cuerpo homínido del ser humano. O sea, hay una mala definición del ser humano. El ser humano tiene dos cuerpos, el cuerpo homínido y el cuerpo álmico. Los dos tienen conciencia. Uno tiene conciencia homínida y el otro tiene conciencia álmica o trascendente, que es otra historia. Entonces, cuando en el ser humano, que es un mix doble, se muere el cuerpo físico, la trascendencia del alma sigue andando en dimensiones simultáneas con la Tierra, etcétera, etcétera, el proceso de la reencarnación, el volver, no tener el recuerdo. Es un proceso evolutivo hermoso que fue diseñado hace mucho tiempo. Pero la conciencia álmica no es el ser humano. El ser humano es acá en la Tierra, en la vivencia terrestre. Y eso nos explican mal. Porque el que se muere no es el ser humano, el que se muere es el cuerpo homínido que tenía el ser humano y deja de ser ser humano, deja de ser va a ser lo que siempre fue una conciencia álmica. Es lo que somos todos, que acá aparentamos esto, un ser humano. Adelante, cambio. Entonces, oigan, tenemos que redefinir, como dice Tony, los conceptos que tenemos ahí que se nos enseñan en la escuela, ¿no? Porque los tenemos muy arraigados. Entonces, Sí. yo creo que hay que hacer una redefinición del ser humano, cuerpo y alma. ¿Estoy lo cierto? Sí. Totalmente. ¿Qué dice Noelia? Sí, totalmente. De hecho, ser humano, el ser está caracterizado con la esencia, lo humano con lo homínido, como dice Antonio. Es exactamente eso. Sí, ha habido muchísimas. Yo me baso siempre mucho en los autores y después tengo un pensamiento propio. Pero ha habido muchísimas teorías.
y de todas esas teorías se han dicho 1000 millones de cosas. Yo tengo la concepción de que el ser humano es una masa de cuerpo, alma y espíritu. El alma y espíritu son dos cosas distintas, muy a la aristotélica. El alma da forma al cuerpo y no mucho más. Es una forma etérea, luminosa si se quiere. Dentro de la terminología de lo luminoso es como lo que da forma y saca a la luz a la persona en sí, y el espíritu está más conectado con lo universal, con la esencia primera, con el motivo, si se quiere, por el cual estamos acá. Así que sí, hay que hacer una definición clara. Esto que dice Antonio de la doble conciencia, de la doble toma de conciencia, eh, es clarísimo, pero las conciencias al fin y al cabo después terminan siendo siempre las álmicas, porque la conciencia humana queda acá. La conciencia humana cae y muere y se junta con La la tierra. O sea, homínida, del polvo venimos, claro, la del polvo homínida. venimos y en polvo nos metemos. Literal, Eh, literal. Perdón, Noelia, ahí hay un punto que citaste. Si bien Sí. lo orientás para el lado de lo aristotélico, como yo lo he tenido que ver desde el lado práctico, o sea, de mi contacto con almas, ¿no? O sea, conciencias álmicas que ya no tenían el cuerpo. Entonces yo lo digo no desde un libro, sino de la experiencia personal, a través de la Que mediumnidad. al fin y al cabo es la autoridad. La experiencia personal es la autoridad. Sí, o sea, uno también puede estar equivocado, pero investigué el tema mucho tiempo. Eh, Te corrijo en algo, y no es la idea de corregir, pero los académicos No, caen en eso. Eh, Hubo un escrito que yo hice que se llama La conciencia de forma. Y el alma no da forma al cuerpo. O sea, el cuerpo ya estaba, sería tema para otro largo, para otro tema. Eh, el cuerpo está diseñado con una anterioridad que nosotros no vamos a abarcar en este punto, que ni siquiera la hizo Dios. O sea, vamos a charlar un rato otro día de cuál es el origen del cuerpo. Pero el cuerpo ya tiene un determinado, un formato, en el mundo de las formas, ya tiene un formato, y no estaba equivocado en ese aspecto el filósofo. Pero no es el alma la que le da la forma al cuerpo humano, no lo es. El alma es algo externo al cuerpo homínido que se ingresa, se mete y se superpone al cuerpo físico. Son dos cosas distintas. Cada cual tiene su conciencia de forma, tanto el alma como el cuerpo homínido, porque fueron ok. generados en dos lugares distintos, o sea, en dos lados distintos. Uno es material, tiene partículas densas que vibran menos, o sea, se mueven a menor velocidad que la luz, y la otra está en su esencia original, digamos, el alma primigenia con la conciencia, digamos, que es lo que Noelia le llama espíritu, Sí. espíritu o conciencia primigenia es exactamente lo mismo. Pero tienen distinto tipo de naturaleza, son dos naturalezas distintas, que se interponen por una cuestión muy de física cuántica que hace ese ensamble perfecto, ¿cierto? Lo tenemos acá en la Tierra. Lo que ocurre es que esto es un concepto muy avanzado, que no lo tenían los primeros filósofos, ni lo tienen los mismos científicos de hoy, para nada. Así que puse ese bocadillo porque no es correcto decir que el alma da forma al cuerpo humano. Negativo, no Oigan, es así. Gracias, pero, Antonio. pero a ver, aquí me surge a mí una duda, o Ah, más bien sí, una pregunta. Eh, una vez que el cuerpo homínido muere, ese se lo comen los gusanos, sí. eh, ¿qué pasa con el álmico? ¿A dónde se va? ¿Se resetea? ¿Qué le pasa? A ver, yo quiero saber qué Bueno, dice Noelia, acá después digo yo. yo soy la persona menos indicada para hablar de un cielo porque voy por el otro camino. El cielo va por Panamericana, yo voy al sur, nada que ver. Pero no, no, no. Acá hay 1000 millones de teorías. Yo no voy a hablar de un cielo. Yo creo que estamos constantemente en un estado de interacción, interacción con otros espíritus, con otros estados de conciencia, nos manifestamos de otra manera en otros lugares, tomamos energía de un ser primero, retornamos las veces que sean necesarias. La conciencia que tiene, como dice Antonio, el alma no es la conciencia corpórea, eso es claro. Hay muchas personas, por ejemplo, en el diario del día que te dicen,
yo no hubiera elegido nunca esta vida. Bueno, sí, capaz en otro estadio de conciencia un poco más avanzado la elegiste y hoy en día no, obviamente. No tenés reminiscencias sobre eso. Entonces, no lo entendés en este plano. Lo Porque hay un entenderás en próximo aprendizaje, plano. porque hay Literal, un literal. aprendizaje, claro. Es la finalidad. El aprendizaje conlleva dolor. El aprendizaje conlleva un determinado sufrimiento. Conlleva el ampliar la conciencia. Ampliarla para que en ese estadio estemos acorde a otras conciencias. Bien, Entonces, bueno, nada, claramente yo no te voy a hablar de... bueno, yo desde el lado mío, se cortó, desde el Ya, lado mío, sí, se cortó el audio creo que de se nos Noé. fue Noé. Pero Sí, bueno, pero ya va a Tony, ¿tenés algo que volver, decir? está con nosotros. Bueno, yo te cuento el tema cuando se muere, vos preguntaste cuando se muere el cuerpo homínido, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde se va? Eh, yo en algún momento, en algún libro escribí, se llama Teoría de la mente simultánea, y ahí explico el tema de la dualidad de las partículas físicas. Las partículas físicas, que los científicos todavía no han logrado interpretar del todo, vienen atrás, digamos. Las partículas físicas tienen doble, un doble componente. Por un lado está la materia, donde están las partículas moviéndose a menor velocidad que la luz, y por el otro lado, dentro de la misma partícula material, hay partículas de no materia que están a mayor velocidad que la luz. Bien, cuando se muere el cuerpo homínido se degrada, se lo comen los gusanitos, ya está a punto, se termina. El alma, o sea, la conciencia álmica, no se va a ningún cielo ni a ningún lado. Por eso las religiones también le erran en ese aspecto, se equivocan en ese aspecto. Simplemente, y porque se lo pregunté a un muerto, a ver, le tengo que decir así, se lo pregunté a una conciencia que estaba Sabía lo que luego ibas a del decir. cuerpo. Bien, entonces, se lo pregunto, che, me acuerdo el diálogo, un íntimo amigo mío. Charlo con él desde el año 1980, así que imaginás, llevamos 40 años hablando. Le digo, y no se lo pregunté hace demasiados años, era 3 años. Digo, che, cuando vos te moriste, ¿te fuiste al cielo, algún, no sé, andabas allá arriba? Yo lo cargaba, le digo, estabas arriba en una nube tocando el arpa, qué sé yo. Dice, no, ¿qué te pasa? Sí, no, ni ahí. Dice, es a la Tierra, Antonio. ¿Cómo la Tierra? Sí, dice, para abajo. Dice, el famoso túnel ese que se ve. Sí, es un conducto que lleva hacia una luz que hay abajo en un apartado dimensional donde van las conciencias álmicas. O sea, es un cuerpo que se traslada a una dimensión interna sobre la Tierra que se llaman ciudades subterráneas dimensionales, donde cada quien va a su sitio, a su grupo, por así decirlo. Ahí no es un lugar donde están todos juntos. Es macana que están todas las almas juntas. No. Cada quien va digamos, al lugar de pertenencia, por así decirlo, de acuerdo a cuál haya sido su origen. Y acá meto un tema que viene de otro lado. ¿Cuál es el origen? Y el origen es extraplanetario. Hay quienes vienen de las Pléyades, otros vienen de Orión, otros vienen de cualquier otro sistema solar. O sea, esa es otra cosa que no nos dicen. ¿De dónde proceden las almas? Porque todos creen, dicen, vienen del cielo. No, minga, no vienen, no vienen. Originalmente las conciencias son del universo paralelo de la no materia. Pero luego, en su proceso de aprendizaje, han estado en otras estrellas, en otros planetas viviendo. Y la evolución ahí no funcionó, no anduvo. Por eso es que existe la vida en el planeta Tierra. Y ese es otro concepto que casi nadie sabe. ¿Por qué se origina la vida en el planeta Tierra? Porque la evolución en los otros sistemas no había llegado a un fin como correspondía, se habían ido muy lejos en el avance tecnológico, hermosísimo, pero se habían olvidado del amor, o sea, se habían olvidado de lo esencial, de avanzar en Esto ya ese lo dice aspecto. Brian Weiss. ¿Quién lo dice? Brian Moody. Brian Weiss, en una de sus sesiones de reencarnación, de regresión, perdón. Mira vos, bien ahí, vamos todavía, y eso yo no lo leí de ahí. Entonces, el concepto, digamos, de qué pasa con el alma, y el alma va hacia la tierra a un lugar dimensional que corresponde a su propio tribu de origen, vamos a llamarle tribu por decir así, grupo de origen,
que puede ser de cualquier sistema galáctico, puede ser de cualquier estrella, exacto. Ahí entonces es donde vos te das cuenta y dices, entonces por eso es que los seres humanos nos llevamos tan mal, porque nos peleamos, ponele, justo ahora están en candelero los afganos con el tema de los musulmanes y qué sé yo, y que los talibanes y toda la historia. Hay culturas que están muy atrasadas, y esas culturas no son terrestres, su origen es extraplanetario, están viviendo una vida terrestre para evolucionar hacia el amor, obvio que no lo lograron, y hay otras que están un poquitito más avanzadas, que van mejorando. Hay culturas que fueron mucho mejores, lejos. Entonces, estamos interactuando distintos seres álmicos, extraplanetarios, digamos que tenemos un origen extraplanetario, nada más que la ciencia no lo admite así, ni lo va a admitir, y está todo bien, hagan lo que quieran. Cuando se mueran se van a dar cuenta. Porque yo ya lo he charlado con algunos que se han muerto. Por eso lo digo. Adelante. Yo creo que Mario no nos va a llamar más para una entrevista después de estas charlas. Parecito, Mario. No, al contrario, estos temas dan para más y ahorita pues sí aprovecho porque pues ya se va a acabar el tiempo. Espero por favor poder tener la continuación de este tema, hacer agendar otra reunión pues para darle a nuestros seguidores, pues, en qué termina todo este rollo, ¿no? Ahorita los dejamos así picados. Sí, y eso que todavía, perdón, y eso que todavía nos falta decir de que la teoría de Darwin no es la correcta. Así que, no que Darwin estuvo equivocado en todo, al menos con respecto al ser humano, sí, no era. Él lo quiso colocar, digamos, al ser humano dentro de eso viste, cuando vos forzás algo para que entre en un determinado lugar, digamos, vos tenés un espacio chico, pero vos lo querés meter ahí adentro, bueno, ahí le robó Darwin. Y ya se... Exactamente. Oye, bueno, un último comentario, ¿no, Tony? Ya para cerrar, porque ya me está saliendo la indicación de que ya está acabando el tiempo. Ajá. Noé, un último comentario ahorita para cerrar esta primera parte. Y yo sé que cuesta, pero la muerte no existe. Es un paso. Es un paso hacia otro nivel de vida, hacia otro nivel de conciencia. Va a haber muchas muertes, ya hubieron muchas, dentro de una misma persona. Así que a no temer, a experimentar, a tomar procesos de meditación, de regresión, conocernos. En la profundidad el ser humano sabe que la muerte no existe. Yo cierro con eso. Perfecto. Bien. Tony. Eh, bueno, ¿yo qué te puedo decir? Yo me morí en el 1998 y sin embargo acá estoy de nuevo. O sea, es como que en el caso mío, que es muy distinto, y después explicaré por qué, yo soy una especie de reencarnado en el mismo tiempo y en el mismo cuerpo, un caso bastante raro, que es lo que les pasa a muchos con las ECM, o sea, experiencias cercanas a la muerte. Lo mío es un caso muy parecido, solo que a mí me tocó hablar con el que me venía a llevar, digamos. Siempre hay un ser que te acompaña cuando eh, el cuerpo muere y el alma se queda ahí medio confundida, sin saber qué es lo que pasa, porque ve el cuerpo muerto y él dice, pero si yo estoy vivo, ¿cuál es la onda? Entonces viene alguien, te acompaña y te lleva. Bueno, a mí ese me dijo que no, que había orden de arriba de dejarme acá en la tierra. Y vengo haciendo líos desde ese tiempo, pero no hay problema. Perfecto, Estamos. Tony. Qué bueno que todavía sigues por aquí con nosotros. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Amigos, aquí está un tema demasiado interesante. Espere la segunda parte, por favor. De mientras, en lo que sale, pues por favor, suscríbase al canal, denle like, comparta este video y háganos llegar a más audiencia para poder traer más contenido de este tipo de charlas Está bien. filosóficas. Bueno, ¿dónde la podemos encontrar a Noelia para seguirla y dónde me pueden encontrar a mí? A ver, Noelia, ¿en qué grupo te encontramos? ¿Tienes algo escrito Eh, Pueden en Face? encontrarme en las redes sociales. Tengo escrito un libro que se llama Tanatofobia, no tiene que ver con Ah, este tema, tiene que ver bien, con filosofía política, en el caso de que a alguien le interese. Si no, en las bien, redes estoy como Noelia Recalde, el que quiera agregarme no hay ningún problema, en Facebook, en Instagram, por bien. ahí. ¿Dónde te encontramos, Tony? Bueno, y a mí, bueno, aparte de encontrarme en mi muro, y yo estoy como neurona calva, será por esto posiblemente.
Neurona Calva en el Facebook, y yo tengo un grupo en Facebook que se llama Academia de Filosofía Independiente, donde vuelco obviamente todos estos conceptos que son novedosos para muchos, para mí no, pero bueno, hay que decirlo. Perfecto. Y acá está la primera seguidora de la Academia Independiente. Bien ahí, vamos Noelia todavía. Vamos por más seguidores para esa academia. Perfecto, Tony, Noelia, fue un placer platicar con ustedes y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Listo. Lo Gracias, mismo para Mario. ustedes. Hasta Abrazos luego. Noelia, abrazos Mario, un gusto estar con Abrazo. ustedes. Gracias por todo. Chao.